¿Está bien? Su señoría, la defensa de Lindsay Clancy da por concluido su caso. Está bien. Entonces, miembros del jurado, la defensa ya ha terminado de presentar su caso. Muy bien, así que voy a hablar con los abogados por un minuto aquí. Estamos a punto de entrar en la siguiente fase de este caso, en la que la Fiscalía tiene la oportunidad de presentar testigos de refutación sobre ciertos temas. Así que primero voy a hablar con los abogados y le preguntaré a la Fiscalía si desea presentar estos testigos de refutación. Bien, abogados, ¿pueden acercarse al estrado? Ahora, doctor, en el transcurso de la evaluación de este caso, y nuevamente, para ahorrar tiempo, ¿estaría de acuerdo en que tuvo la oportunidad de revisar varios elementos que le ayudaron en su evaluación? Revisé expedientes extensos en este caso, tanto expedientes que se refieren a la enfermedad mental de la señorita Clancy, cómo se desarrolló, quiénes fueron sus médicos tratantes. Y también pude evaluar los expedientes después de su convalecencia. ¿Y eso incluiría los informes policiales? Informes policiales extensos, sí. ¿Testimonios ante el gran jurado? Sí. ¿Fotografias? Videos. Sí. Registros médicos de proveedores de salud, como el doctor Tufts, la enfermera especializada Jolada de McLean Hospital. Sí. ¿Sabía usted que ella también había contactado líneas de prevención del suicidio y que fue a una clínica en Rhode Island, Women and Infants? Sí, revisé todos los registros. Entonces, con toda esa información, doctor, a la que usted tuvo acceso, también tuvo la oportunidad de revisar algún registro de, digamos, los médicos del gobierno, el doctor Helburn, el doctor Mack, el doctor Satov. Sí, después de que preparé mi informe, estaba al tanto de que la Fiscalía había contratado a dos expertos y pude revisar sus informes en detalle. También. Bien, y de hecho su informe está fechado. La vio en 2023. Usted preparó su informe finalmente después de su evaluación en septiembre. ¿Sabe cuándo estuvieron disponibles para usted los informes de los médicos del gobierno? ¿Fue eso recientemente? Mi recuerdo es que ellos hicieron su evaluación aproximadamente 2 años después del delito y yo tuve la oportunidad de verla 4 meses después del delito. Ahora, ¿también tuvo usted la ocasión, señor, de ver las pruebas psiquiátricas del doctor Helburn, el médico del gobierno? Y así es. ¿Puede decirnos, por ejemplo, si uno de los resultados de las pruebas psiquiátricas, una prueba que él administró para el gobierno llamada MPI, Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota? Esa fue una prueba psicológica que él administró, sí. ¿Y recuerda al revisar los registros cuáles fueron los resultados? Doctor, le había preguntado si sabía que el doctor del gobierno, Halpern, había administrado la prueba MMPI y llegó a una conclusión sobre si Lindsay estaba diciendo la verdad, fingiendo o exagerando los síntomas. Y usted se basó en esa prueba como parte de su opinión. ¿Es correcto? Sí, ¿Puede decirles a los miembros del jurado cuáles fueron los resultados de esa prueba? ¿Hasta dónde sabe? sí, el resumen de los resultados fueron que Lindsay Clancy tenía una tendencia a minimizar y no tenía una tendencia a exagerar lo que decía sobre sus propios síntomas. También indicó que ella no estaba, creo que el término es fingiendo o mintiendo en sus respuestas, sino que de hecho estaba siendo lo más honesta posible.
Sí, aunque la prueba es un poco más específica sobre los síntomas en lugar de mentir o no mentir, pero no sugirió ninguna evidencia de que estuviera fingiendo síntomas. Sabía, y disculpe, se cortó. ¿No sugirió ninguna evidencia de qué? No hay evidencia de que estuviera fingiendo síntomas psiquiátricos. Y finalmente, una de las escalas en esa prueba se conoce como la K, creo según los libros, la escala K o la escala de mentiras, ¿correcto? Sí, o sea, no estaba elevada. No estaba elevada. Bien, ahora, doctor, en su experiencia, ¿tiene alguna subespecialidad o interés particular en el concepto de personas que simulan o fingen en el ámbito forense? En otras palabras, si es un caso penal, si es un caso de compensación laboral, donde alguien finge que le duele la espalda, cosas por el estilo, ¿se ha enfocado en eso como una subespecialidad o interés en su carrera? Ese ha sido un interés principal. De hecho, he escrito 46 artículos o capítulos de libros en esta área. El primero fue en 1984 y a lo largo de ese tiempo, por supuesto, han surgido nuevas investigaciones. Así que cuando escribo una nueva edición de un capítulo del libro, incorporo material nuevo. Así que, aunque los capítulos puedan pasar por 5 ediciones en un libro en particular, están actualizados. Y los que fueron escritos antes ya no serían la mejor base para formar una opinión. Ahora, por ejemplo, cuando revisó el informe del doctor Helbrun para el gobierno, ¿él se refirió a sus artículos? Sí, él sí se refirió a mi investigación. ¿Y esa investigación a la que se refirió era actualizada o era investigación antigua? Él se refirió a toda mi investigación. Entonces, ¿puede decirnos, doctor, cuando considera permítame empezar de nuevo, cuando revisó los expedientes médicos de Lindsay, también revisó la psicofarmacología, en otras palabras, los medicamentos que el doctor Tufts y Gelato y todos estos otros doctores le habían recetado durante ese periodo de tiempo? Sí, lo hice. Y tenga en cuenta su entrevista, el tiempo que pasó con ella directamente revisando todos los documentos, todos los expedientes médicos, todo de lo que hemos hablado. Y ahí también conoce, no por sus palabras exactas, sino por lo que ella le relató, las circunstancias de los asesinatos según su propio recuerdo. ¿Es correcto? Y así como el diario que llevaba y otras pruebas de su pensamiento y síntomas a medida que se acercaba la fecha del crimen, el 23 de enero. De acuerdo, y también estaba al tanto de que ella tenía acceso a su teléfono celular, hacía búsquedas en Google y buscaba información sobre medicamentos durante ese periodo de octubre, noviembre, diciembre y enero. ¿Está al tanto de eso? Correcto. Sí. Está bien. Y puede decirles a los miembros del jurado, en su opinión, señor, con sus años de experiencia en el tema del filicidio, habiendo trabajado para el gobierno en varios casos y también para la defensa y su evaluación de Lindsay, puede decirle a este jurado su opinión en cuanto a si en el momento de los asesinatos ella sufría de una enfermedad o defecto que le impedía apreciar sustancialmente y o ajustar su conducta a los requisitos de la ley. Bueno, claro. Permítanme comenzar con el tema de si ella tenía una enfermedad mental o un defecto. Ahí cerré. Clancy tenía una depresión severa. Hay un libro llamado DSM o Manual Diagnóstico, preparado por la Asociación Psiquiátrica Americana, que enumera los criterios para varias enfermedades. Así que en el manual diagnóstico, por ejemplo, ahí uno necesita tener 5 de 9 síntomas para hacer un diagnóstico de depresión mayor.
y la señora Clancy. A medida que se acercaba la fecha del crimen, en realidad tenía 7 de los 9 síntomas y estaba gravemente deprimida. Así que además de eso, ella tenía algunos indicios previos de lo que se llama una manía leve. Y eso encaja con lo que se llama bipolar tipo 2. Entonces, las palabras, es un tipo de trastorno bipolar donde hay más depresión franca, depresión severa, pero los aspectos maníacos no son tan severos. Así que mi diagnóstico final fue bipolar tipo 2 con una depresión severa el 23 de enero. Y al leer los informes de todos los expertos que van a testificar, nadie dejó de diagnosticar una enfermedad mental mayor el día del crimen